Palabras más, con Álvaro García. Doctor David Barguil, bienvenido a Palabras Más. Álvaro, muchas gracias. Permítame saludarlo a usted y a los televidentes. Bueno, es un gusto tenerlo acá y una gran oportunidad para conversar sobre todos estos temas que nos tienen tan en vilo esta semana, que tienen que ver con la política nacional. Tengo que empezar por preguntarle sobre su impresión de todo lo que ha pasado esta semana con Salud Hernández. Bueno, primero yo creo y los otros colegas que han sido retenidos en el Catatumbo. Yo creo que lo primero que tenemos que expresar todos los colombianos es el rechazo por esa vuelta del secuestro a la vida nacional. Lo que ha sucedido con Salud, la incertidumbre. Nosotros lo hemos llamado secuestro, con claridad. Lo que sucedió con los otros periodistas. Pensar que en Colombia se haya evidenciado que tenemos territorios vedados para la prensa, para los ciudadanos, es muy complicado. Y por supuesto aquí lo que hay que exigir es la liberación inmediata, la actuación contundente por parte del gobierno, la claridad de cara a la opinión pública por parte de los organismos del Estado y del propio gobierno frente a lo que ha sucedido en el caso de Salud Hernández y de los otros periodistas. Cuando usted habla de claridad, ¿qué esperaría específicamente de parte del gobierno y de las autoridades? Es que se ha creado un debate alrededor de si es retención, si están desaparecidos, si están secuestrados. Ya son varios los días. Y creo que aquí cuando a un colombiano a la fuerza se le impide su libre movilidad, se le impide que regrese a su hogar, a su lugar de trabajo, a su ciudad, eso es un secuestro. Y tiene que haber mucha claridad, si eso es lo que se está presentando, tiene que haber mucha claridad de quién es el autor. En esa zona opera ELN, FARC, EPL, BACRIM, todos los indicios pues, que por lo menos hemos escuchado apuntan al ELN. Y uno se pregunta, un grupo con el que se está iniciando un proceso de paz, ¿se le va a permitir que esté secuestrando periodistas? Eso es inaceptable. Y esa condición no se puede, por supuesto, pasar por alto. Y allí tiene que haber mucha claridad. Ese tema de la claridad que usted señala ahora, como, digamos, de la ausencia de claridad, más específicamente, ¿cree que tiene que ver con los intereses del gobierno en el equilibrio político que tiene que jugar en el tema del proceso de paz, el uso de eufemismos, de no saber exactamente, de no poder hablar claramente sobre lo que pasa? Pero mire, eso a mí me parece equivocado, si es lo que está sucediendo, porque creo yo que lo que más le conviene a un gobierno es, de cara a una posible negociación, rodearse de todos los sectores políticos, sociales, económicos, para plantearle a estos señores que están por fuera de la ley que aquí no les vamos a aguantar todo, que aquí tienen que haber condiciones, que aquí tiene que haber seriedad, que aquí tiene que haber una verdadera expresión de voluntad de paz que se traduce en hechos de paz, que aquí no puede estar hablándose de un proceso que se inicia y por el otro lado se pudiera estar secuestrando a periodistas. Y lo que el gobierno debería, y digamos lo que uno espera es que al contrario, el gobierno se rodee de todas las voces, los distintos sectores, pidiéndole a estos señores o exigiéndole a estos señores que ese tipo de hechos son inaceptables, que no estamos dispuestos a permitir que sucedan, sobre todo cuando se está hablando de una posible negociación. ¿Qué opina usted del argumento que se escribe muchas veces desde el gobierno y desde otros sectores que están a favor del proceso de paz, según el cual este tipo de cosas, digamos, hay que tragarse estos sapos, llegar al final del proceso de paz para que no se vuelvan a repetir? Mire, uno entiende las complejidades de una negociación, eso no es tan simple. A veces es muy fácil uno salir a plantear desde la tribuna o a descalificar. Uno entiende las complejidades y uno entiende al final la razón final de un esfuerzo de paz, que es acabar el conflicto, que es, por favor, pues la mayor de las razones. Pero vuelvo a insistir, creo que jugarle a eso es equivocado incluso como estrategia de negociación. Creo que lo que más le sirve a una negociación es que estos señores que están del otro lado, que están en la ilegalidad, entiendan y sepan que los colombianos no estamos dispuestos a aceptarles todo,
que aquí hay condiciones, porque eso es lo que permite darle a quienes vayan a estar del lado del gobierno en una negociación, por supuesto, la capacidad de exigirle a estos señores y de, como decimos en mi tierra, apretar y jugar duro para que esa negociación, por supuesto, esa eventual negociación tenga resultados concretos en el menor tiempo posible. Lo otro es un incentivo perverso para que los señores hagan lo que se les da la gana y jueguen con la expectativa de paz de los colombianos. Bueno, ahora conectemos el tema de la paz con el Partido Conservador, que es el gran desafío que usted tiene entre manos. ¿Cómo piensa manejar esa dicotomía que hay al interior del partido entre quienes están con la paz y están jugados con el gobierno, tal cual ellos están planteando ese formato de diálogos y de llevar el curso del proceso, y los conservadores que no están de acuerdo? Mire, lo primero es, aquí tiene que haber mucha claridad. El Partido Conservador se la ha jugado por la paz durante toda su historia. Andrés Pastrana se jugó todo su capital político en un esfuerzo para sacar adelante un proceso de paz en el Caguán. Pero vámonos atrás, Belisario Betancur, el primer presidente que hizo una negociación formal con la guerrilla. E incluso más atrás en nuestra historia, Guillermo León Valencia se le denominaba el presidente de la paz. La paz es una bandera histórica del conservatismo. Lo que muchas veces se confunde, Álvaro, es, y yo creo que aquí tiene que haber también un claro entendimiento, que el partido que le apuesta al éxito de la paz y del proceso no puede dejar de decir cosas, y no puede dejar de plantear cosas, y no puede dejar de cara a la negociación que se da, de expresar preocupaciones, críticas, observaciones. Eso no riñe con el ánimo que ha tenido el partido de acompañar y de apostarle al éxito de la propia negociación. Incluso usted recuerda, en la campaña presidencial, nosotros lo que hablábamos era de una paz con condiciones. Nosotros lo que hablábamos era de exigir que no se siguiera reclutando niños, que no se siguiera sembrando minas, que no se siguiera atacando a la población civil. Un poco lo que resultó luego con el anuncio de cese unilateral por parte de la FARC. Ahora estamos en un momento obviamente muy complejo en la fase final. Esperamos que sea la fase final de la negociación. Y mire, le cuento un poco las discusiones que hemos dado adentro y lo que pensamos, lo que yo particularmente creo. Este país, Álvaro, tiene que pasar la página de la FARC, porque la FARC no le pueden seguir manejando la agenda política a Colombia. Vayas atrás, nuestra historia política reciente, la promesa de paz de Andrés Pastrana, del acuerdo de paz con la FARC, creo que fue el impulso final para su elección. Luego Colombia elige a Álvaro Uribe porque fue el hombre que representó la mano dura para combatirlas, y ese era el ánimo que tenía todo el país. Santos se elige con esas banderas y se reelige luego con la promesa de paz del proceso que se adelanta en la actualidad. Por Dios, este país no puede seguir eligiendo a sus presidentes en virtud de si negocia o combate a la FARC. Este país tiene que pasar esa página. Y este país tiene que tomar sus decisiones políticas en virtud de los grandes debates que requerimos, que espera el pueblo colombiano, el ciudadano de a pie de las regiones de Colombia, que salgamos a hacer las grandes propuestas para resolver el problema estructural de la salud, que podamos entender que la educación tiene que ser la prioridad para transformar a este país, que le demos valor agregado al campo, que le devolvamos la majestad a la justicia. ¿Usted piensa que generemos empleo y emprendimiento? Yo creo que esa ¿Esos temas están olvidados? Claro, pero por supuesto, y sobre todo hoy, la agenda se mueve solo en virtud de la paz. La agenda en este país se ha polarizado en absoluto, que también me parece gravísimo y complejo, en una cosa tonta incluso, miope, de sí o de no. Por Dios, ¿quién puede creer que un debate tan profundo como el de la paz puede solo circunscribirse al sí o al no? Eso tiene mil matices. Y eso es lo que ha hecho el Partido Conservador. Nosotros no vamos a permitir que se nos ponga o que se nos gradúe ni como enemigos de la paz, ni tampoco creemos que como colectividad con 166 años de historia perdamos el derecho a opinar, a controvertir, a plantear desacuerdos. ¿Y esos desacuerdos, esas observaciones, se las están copiando? Es decir, ¿ustedes sienten que esas opiniones que surgen sobre cómo debería ser el proceso, cómo podría ser mejor, están siendo tomadas en cuenta o no? Pues mira, allí hemos tenido sinsabores. Como le decía, yo sí reivindico que el Partido Conservador haya sido el primero en salir a exigir condiciones de cara a la negociación y que eso luego se haya traducido de alguna manera en el anuncio de cese unilateral. Y ahí están las cifras. Por supuesto, hay mucho todavía por hacer y ahí vemos lo que está pasando con la extorsión y lo que pasa en muchas regiones del país todavía con actuaciones de tipo criminal por parte de la FARC. Pero cuando nosotros salimos muy duro a decir
mientras se esté negociando, la FARC tienen que comprometerse a no seguir atacando oleoductos, a no seguir reclutando niños, a no seguir sembrando minas. Y esa disminución que se dio frente al anuncio del cese unilateral, por supuesto nosotros lo reclamamos como una victoria de lo que exigimos en su debido momento. Hay otros temas donde tengo que reconocer que muchas veces siente uno que hay oídos sordos, pero vamos a seguir insistiendo, Álvaro. En el episodio reciente de la Comisión Primera, que por supuesto pues yo no hago parte de la Comisión Primera, pero allá habían unos representantes del partido, que fue el debate que acabamos de vivir hace una semana. El partido salió a presentar una proposición que hemos defendido, que yo voy a seguir defendiendo en la plenaria de la Cámara, en el debate que continúa, que dice lo siguiente, porque aquí se habló del blindaje para la FARC, de las garantías de que el acuerdo se le cumpliera a los señores de la FARC, y los conservadores nos preguntamos, ¿y el blindaje para la sociedad colombiana qué? ¿Y el blindaje para los pueblos colombianos de que estos señores no vuelvan a delinquir? Y allí fue donde presentamos una proposición que decía que los acuerdos no podían entrar en vigencia si no había, primero, una refrendación de los acuerdos, que es la promesa del gobierno en la cual el gobierno tanto ha insistido, pues que quedara consignado en el texto. Lo segundo, desarme definitivo de la FARC. Sobre eso tiene que haber absoluta claridad, que quedara escrito. Lo tercero, cese de todas las acciones por fuera de la ley, en especial la del narcotráfico que tanto ha preocupado al conservatismo. Nos derrotaron, Álvaro, pero vamos a seguir insistiendo. Y recientemente, hace un par de días, le envié una carta al presidente de la República expresándole y preguntándole por el tema del Tribunal de Paz, de la selección de los magistrados. Mire, aquí a veces vivimos haciendo 1000 debates y no nos concentramos en lo importante, en lo central. Esos magistrados, ¿quién los va a elegir? ¿Cómo se van a elegir? Álvaro, este país ha vivido episodios oscuros de corrupción, de intereses económicos y políticos tratando de manipular la justicia, de falsos testigos que ha llevado a que se condene a colombianos inocentes. No puede ser ese tribunal un mecanismo para hacer una cacería de brujas que recicle la violencia que se quiere acabar, y para ello necesitamos garantías e imparcialidad de esos magistrados, saber que son personas del más alto nivel. ¿Y usted cree que lo van a lograr, que van a conseguir esas garantías? Pues yo espero la respuesta del gobierno, Álvaro, pero hemos de manera pública expresado nuestras preocupaciones, nuestras observaciones, y creo que el gobierno está en la obligación de respondernos, porque mire, en ese tema del tribunal no puede haber ninguna duda de quienes van a estar allí impartiendo justicia, pero la duda no solo para los conservadores, no puede haber ninguna duda para ningún sector político, social, económico de este país para que eso pueda funcionar. León Valencia, en su última columna en la revista Semana, dice que lo que usted está haciendo o tratando de hacer es un equilibrio imposible, que las élites se fracturaron por esa división de la que hablábamos, de que hay unos conservadores que están con el gobierno y otros que tienen sus observaciones sobre cómo se está llevando el proceso, y que las élites se fracturaron y que ya el escenario político es totalmente diferente, que uno ya no puede pensar en un partido conservador como se pensaba que era antes. ¿Usted qué opina de lo que está expresando León en esta opinión? No, yo más bien creo que hoy me siento muy contento de que se esté diciendo eso, porque finalmente esa fue la línea que yo propuse al partido. Yo dije cuando me posesioné como presidente de la colectividad que en un país de tanta polarización, en un país donde o es blanco o es negro, o es sí o es no, esa no puede ser la lógica de quienes tenemos una responsabilidad política. Y hablé de una independencia crítica, y hablé de que el partido no podía entregársele al gobierno, y el partido no podía entrar a la unidad nacional, y me di esa pelea adentro, que no fue fácil, porque había un sector muy importante y mayoritario en el partido que quería que el partido reingresara a la unidad nacional, y yo me opuse de manera contundente planteando, Álvaro, que nuestra colectividad tenía que tener la capacidad de acompañar al gobierno en lo que consideráramos importante y positivo, y disentir y oponernos en todo aquello que consideráramos pues le hacía daño a Colombia. Álvaro, yo fui quien hizo el debate sobre la energía, sobre la crisis energética, sobre el aumento de las tarifas, y el ministro era conservador, y fui yo quien hice ese debate en la plenaria de la Cámara, y fui yo quien voté en contra de la pasada reforma tributaria, y hoy el tiempo me está mostrando que tomamos la decisión correcta, y en tantos temas. Pero creo yo que el ambiente polarizado de decirle no a todo simplemente por política, o acompañar con los ojos vendados de manera ciega al gobierno por intereses particulares, es lo más equivocado. Y ese equilibrio, Álvaro, es el que nos permite hoy poder expresarnos, poder criticar, poder aportar, poder preguntar
desde adentro, por ejemplo, de cara a sacar adelante y pensar en que esa negociación pueda ser exitosa y que ese sea un proceso, obviamente, que respete por donde pase la justicia y sea un proceso duradero y serio y donde se atienda a las víctimas. Y el partido está en esa lógica. Ni santistas, ni uribistas, conservadores. Y en ese sentido vamos a coincidir en algunas circunstancias con lo que plantean unos y en otras nos vamos a apartar, pero esa es la lógica de un partido de 166 años de historia que no se va a circunscribir a los que unos digan en la actual coyuntura de la polarización del país. Le propongo que hagamos una pausa y volvemos a hablar de más política colombiana. Doctor David Barguil, ¿qué impresión le dejó la reunión que hubo en Miami, donde estuvo el procurador, el expresidente Pastrana, el expresidente Uribe, Oscar Iván Zuluaga, pues con una clara connotación política, participación de miembros del Partido Conservador en esa reunión? ¿Qué le sugiere? No, yo creo que este es un país muy político, Álvaro. Este es un país que vive la política, donde se vibra la política, donde gran parte de lo que sale en los medios de comunicación tiene que ver con lo que es el acontecer político nacional. Y yo creo que eso es importante, eso enriquece el debate democrático y nos ayuda en el país a dar discusiones que nos permitan, ojalá, esa es mi invitación, sacar temas adelante. Mi gran preocupación, Álvaro, ha sido, y se lo confieso como joven, que siento un poco que nos hemos enfrascado en debates medio estériles, que no terminan generando nada. Yo me he preocupado más, Álvaro, y se lo confieso, y se lo digo no como presidente del Partido Conservador ni como congresista, sino como un joven colombiano, en trabajar en temas que le ayuden a cambiar la vida a la gente, en trabajar en temas que ayuden a transformar la realidad que nos rodea, en trabajar en temas que combatan tantos abusos que se presentan. ¿Se siente satisfecho con esa labor que ha hecho en ese sentido? Pues me falta mucho y quiero seguir haciendo más y quiero concentrar más esfuerzos en estos 2 años que me quedan en el Congreso para esa tarea. Pero mire, muy pocos colombianos saben, y un poco porque hoy el debate solo es el político y la pelea de uno con otro. Por Dios, yo creo que esa no puede ser la lógica de quienes tenemos una responsabilidad, solo la pelea. Trabajemos por este país, allá hay un agro que está vuelto nada. Allá hay unos colombianos que sienten que sus derechos son vulnerados. Allá hay unos colombianos que están esperando que resolvamos los problemas de la salud. En eso yo me he querido concentrar. De allí mis leyes, mis debates de control político. Y a mí me da mucha satisfacción ver cada vez que se aprueba una ley de nuestra autoría lo que puede representar para la gente. Y allí hemos concentrado grandes esfuerzos. La aprobación del proyecto para que los bancos le paguen intereses a los ahorradores, ¿qué feedback tiene de la gente? ¿Cómo ha reaccionado eso? Y con los dueños de los bancos, ¿cómo le fue? Mire, la reacción de la gente y de los ciudadanos es muy positiva. Esta es la 4ª ley de nuestra autoría aprobada. Y son 5, hay una que va en camino. 4ª ley, Álvaro, en contra de los abusos que se pueden presentar en el sector financiero colombiano. Esta ley que planteó que a la gente le paguen tasas de interés por sus cuentas de ahorro. Yo creo que es lo más lógico. Y la gente dice, ¿pero cómo así? ¿No pagaban? Pues le doy la mala noticia. El 94% de las cuentas de ahorro en el país, 54 millones de cuentas, son de bajo monto, de 143.000 pesos. Y los banqueros se inventaron que para pagarle interés a usted tiene que tener millones de saldo promedio en la cuenta. Si no, lo que le pagan, óigame bien, es 0. 0. Pero si usted va a hacer un microcrédito, le cobran a más del 30. Y si usa la tarjeta de crédito al 27. Y si es de libre inversión al 19. Y a usted le pagan 0. Eso no es justo. ¿Qué dice la ley? Siempre nos tendrán que pagar una rentabilidad, sin importar cuánto tenga usted consignado, ni los días que dure su platica en la cuenta. Eso casi que sacarle del bolsillo de los banqueros parte de las utilidades billonarias que se ganan y metérselo al bolsillo de la gente para que la gente obviamente tenga un incentivo de ahorrar. Segunda decisión, que las cuentas que están inactivas después de 2 meses o embargadas, pues no paguen ni un solo peso en costos de manejo. Y por el contrario, reciban la rentabilidad de acuerdo a lo que usted tenga ya ahorrado. Y tercera medida, los famosos 10.000 pesitos o incluso más por parte de algunos bancos que le obligan a la gente a mantener en la cuenta de manera obligatoria. Usted ahí va al cajero y ve los 10.000 pesos que son suyos y no los puede sacar. ¿Cómo por qué? La ley dice que usted va a poder retirar la totalidad de su saldo. Y eso a un estudiante, ¿cuántos días de buses? Para un colombiano que vive de la economía informal o del salario mínimo es un alivio para su bolsillo. Esta ley, que es la 4ª, lo que busca es generar equilibrio entre la banca
y los usuarios y defender el bolsillo de los colombianos, Álvaro. ¿Y cómo fue el trámite frente a los dueños de los bancos? ¿Hubo usted como...? Yo he vivido todas las historias con los dueños de los bancos y esa es obviamente las primeras leyes, Álvaro, la oposición total. Me iban a boicotear las discusiones en el Congreso. Le cuento, por ejemplo, la ley que eliminó las multas cuando usted prepagaba los créditos. En Colombia multaban a los colombianos buena paga, esa ley es nuestra. Sí. Esa ley lo que originó fue mayor competencia bancaria porque los bancos ya podían quitarse clientes comprando carteras. Antes no, porque la gente estaba amarrada a permanecer durante la vigencia del crédito. Y hoy esa ley ha ayudado, óigase bien, no lo digo yo sino la NIF, que la calificó con una puntuación de 5 sobre 5 porque es una ley que ha impactado el desarrollo financiero del país, ha ayudado a bajar la tasa de interés, porque los bancos compiten ahora entre sí quitándose clientes y lo hacen como ofreciéndole a usted una menor tasa para que usted se mude de banco. Pues me le iban a hundir el último día de debate con impedimentos ahí medio extraños y bueno, le puedo contar 1000 historias. Yo creo que ya medios se están dando por vencidos y entienden que nuestro debate es serio. Mi debate no es en contra de la banca. Yo creo que la banca cumple un papel fundamental para el desarrollo del país. La banca capta el ahorro y lo coloca a través del crédito para que la gente compre vivienda, haga empresas, viaje, pague la educación de los hijos. Es un dinamizador de la economía. Yo lo que soy es un enemigo de los abusos de la banca. Y hemos sacado adelante estos temas con argumentos y con seriedad y ya les cuesta mucho oponerse de manera radical como al principio, aunque viven diciendo mentiras. Por ejemplo, dijeron que es que esta ley no generaba mucho impacto, que ellos sí pagaban intereses. Mentiras. 7 bancos pagan 0. Si usted tiene 1 millón de pesos en promedio, tiene que tener más de 1 millón para que le paguen. Otros han inventado que usted tiene que tener 5 millones en promedio para que le paguen. No le pagaban intereses, sobre todo a los más pobres, y eso lo acaba nuestra ley. Doctor David, no me puedo ir de aquí sin preguntarle por el tema de Venezuela. ¿Cómo siente usted lo que está pasando allá? Yo estuve en Venezuela, yo acompañé la elección del Congreso en diciembre del año anterior. Viví, conocí de primera mano, no me echaron el cuento. Lo que está pasando en Venezuela es una tragedia absoluta. Acabaron la economía venezolana. La corrupción es brutal. Ya eso no es un sistema democrático. Maduro es un dictadorzuelo. Es decir, lo que hoy vemos frente a cómo han confrontado a la Asamblea Nacional, el órgano legislativo venezolano, es pues una clara evidencia de que eso ya superó los límites de lo que uno podría llamar una democracia. Es muy grave y muy triste, Álvaro. El país más rico de Latinoamérica. Pero es un gran aprendizaje. Doloroso, por supuesto, es un pueblo hermano, pero es un gran aprendizaje para nosotros. Eso es lo que deja ese modelo populista, eso es lo que deja el castrochavismo, eso es lo que deja un modelo equivocado. Ya el mundo demostró que ese no es el modelo para generar riqueza, crecimiento y empleo. Y por eso el Partido Conservador tiene un gran reto. Y le voy a decir cuál es, y un poco es lo que yo estoy preparando y lo que estamos pensando. Estos señores de la FARC, si se firma un acuerdo de paz, van a venir con ese discurso. Van a venir a punta de populismo. Van a venir con ese discurso en contra del mercado, estatizando muchas veces la economía en distintos sectores. Eso que fracasó en Venezuela y en Cuba. Y el Partido Conservador tiene que estar preparado para enfrentar, obviamente desde la democracia. Y bienvenidos, que vengan a discutirlo desde el escenario democrático y sin armas. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de enfrentar ese discurso. Y nada más legítimo que lo que pensamos los conservadores de cómo se debe manejar la economía, de cómo debe ser, la agenda social debe ser sostenible, sin populismos, para que ese discurso no tenga posibilidades de llegar al poder y no nos pase lo de Venezuela. Doctor David Barguil, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue muy interesante poder conversar con usted sobre lo que está pasando en Colombia esta semana. Álvaro, muchas gracias a usted y le digo algo. Yo voy a seguir insistiendo con nuestras leyes, las leyes del Partido Conservador y con nuestros debates y con los temas que le ayuden a cambiar la vida a la gente, por encima de esas discusiones que creo no le dejan nada al colombiano de a pie y está esperando de nosotros. Palabras más con Álvaro García.